Parece que ha pasado más tiempo, pero se nos olvida que hasta la reciente muerte en diciembre de 2022 del Papa Benedicto XVI, tuvimos dos papas. En la película Los dos papas de 2019, del director brasileño Fernando Meirelles, podemos disfrutar del duelo interpretativo entre dos grandes actores. Anthony Hopkins como Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger y Jonathan Pryce en el papel del Papa Francisco, cardenal Bergoglio. Basada en hechos reales, aborda la relación entre estas dos personalidades de la Iglesia cuando Ratzinger planteó su renuncia y se vislumbraba ya la elección del cardenal Bergoglio como futuro pontífice. Pero esta situación que presenta la película y que causó la existencia de dos papas para la Iglesia Católica, no es la primera vez que ocurre. Otras veces en la historia han convivido varios papas reconocidos como pontífices. Por los estudios de la escuela se nos vendrá a la memoria el llamado Cisma de Aviñón, o con más rigor denominado por los historiadores el Cisma de Occidente, ocurrido a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Entre la dupla de papas en ese periodo hubo un español, Pedro Martínez de Luna, el llamado Papa Luna, que sería uno de los papas con sede en Aviñón y tomaría el nombre de Benedicto XIII, una curiosa coincidencia con el Papa Ratzinger. Sin embargo, no fue exactamente el mismo caso de este siglo XXI. No se trató de renuncias pacíficas y de tener papas eméritos. Resultó una grave crisis de luchas de poder en la Santa Sede durante la Edad Media europea. En realidad fue la rivalidad política entre las dos santas sedes creadas por el cisma lo que propició la existencia de dos papas durante largas décadas. No confundir Cisma de Aviñón con el Papado de Aviñón. En esa ciudad al sur de la actual Francia llegó a estar la Santa Sede de manera reconocida por toda la cristiandad y contó en el siglo XIV, entre 1309 y 1377 con 7 papas reconocidos como legales. Se había abandonado la ciudad de San Pedro por la profunda crisis que vivía Italia en ese siglo, asolada por las crueles luchas de las familias de notables para acceder al trono de Petros. El peso de la corona francesa en la región, donde muchos estados pontificios del norte eran vasallos de Francia, hizo trasladar la sede principal de la Iglesia Católica a Aviñón. Los cardenales italianos buscaban tranquilidad, aunque desde el mismo momento de esa trascendental decisión se estuvo deseando regresar a la añorada Roma. Ese deseo de restablecer la sede clásica de Roma, donde el primero de los papas puso las bases para fundar la Iglesia Católica, supondría a la larga el cisma provocado al final del siglo, cuando la sede llevaba casi 70 años en Aviñón. Sería en 1376 el Papa Gregorio XI el que decidió regresar a Roma y así cumplir el anhelo de los estados papales italianos. Pero apenas sobrevivió 2 años a su decisión. Todavía muchos de los concilios seguían haciéndose en Aviñón y el mismo Papa se planteaba regresar a la Provenza por continuar en Roma el clima de corrupción de siempre. El concilio celebrado en Roma en 1378 tuvo las presiones de los habitantes de la ciudad eterna para que no se eligiera a un extranjero, que el Papa volviese a ser romano. Así fue, Urbano VI sería el elegido en Roma. Sin embargo, muchos cardenales no italianos denunciaron al rey francés las presiones recibidas y éste los amparó para realizar un concilio paralelo en Aviñón donde saldría elegido como Papa Clemente VII. Así, en esa situación de cisma, se estaría hasta que en 1409 hubo un intento serio de restablecer el estatus romano, tras incontables fallos diplomáticos o inútiles intentos usando la opción bélica. Se trató del Concilio de Pisa. Su solución fue drástica: destituir a los dos papas y nombrar a otro que llevase la unificación de la Iglesia de Roma. Los destituidos eran el veneciano Gregorio XIII, que había sustituido al elegido en Roma, Urbano VI, fallecido en 1406, y el aragonés Benedicto XIII, el Papa Luna, que a su vez sustituyó al también fallecido Clemente VII en la sede de Aviñón. El elegido por Pisa para la reunificación romana, Alejandro V, tampoco duraría mucho en el cargo y en 1410 se tuvo que realizar un concilio exprés. Ese cónclave resultó un fiasco al elegir a Juan XXIII, no reconocido por los otros papas a los que debía destituir, ni por la Iglesia actual que no le incluye en el listado de pontífices. De esta manera, ante estas caóticas circunstancias, la Iglesia contó casi una década con 3 papas. Gregorio XII, que a la larga ha sido reconocido como único papa legítimo, el Papa Luna y el borrado Juan XXIII. Sería gracias a una renuncia, como hizo el Papa Ratzinger, la que resolvería el cisma. Gregorio XII renunciaría en 1415 para facilitar la conciliación. En realidad fue un abandono del trono para dejar el estatus de sede vacante y animar a los otros papas a dar el paso de la renuncia. Lo haría Juan XXIII,
por eso en el siglo XX el cardenal Roncalli pudo tomar ese nombre, pero no lo hizo la rama de Aviñón con el tozudo Benedicto XIII. El Papa Luna moriría en su exilio de Peñíscola en 1423 considerándose el único Papa legítimo. Pero daría lo mismo tanta obstinación del Papa Luna. En el definitivo concilio de Constanza de 1417 la Santa Sede volvía a Roma como único trono papal. Y ese trono fue ocupado por el cardenal elegido tras la muerte del ausente Gregorio XII, que sería coronado como el Papa Martín V. Hasta aquí un nuevo video artículo de los más leídos en Pax Augusta, la única web en español dedicada al debate civilización y barbarie. Os esperamos en el próximo. Gracias por vuestro interés.